Muy buenas noches, bendiciones a todos, saludos, bienvenido al canal La Congregación. Mi nombre es Rodrigo Holguín y he sido invitado a un taller. A este tema está dividida la iglesia, siempre se habla de una iglesia unida, una iglesia unánime, pero cuando nos metemos en temas teológicos, en temas doctrinales, la verdad que no es así. Entiéndase que nosotros no tenemos que defender posturas doctrinales porque así me lo enseñaron o porque así me lo dijeron o porque simplemente así lo creo. Como cristiano, la única forma que la iglesia llegue a una plenitud de unidad es a través de las Escrituras. Si no nos ponemos de acuerdo en la Biblia, no es imposible que realmente se manifieste la unidad en aquella oración del capítulo 17 de Juan, donde Jesucristo pidió de que fuésemos uno. Entonces, cuando Pablo mismo le enseña a Timoteo que sean uno, una sola fe, una sola palabra, esto de ser una sola fe está relacionado a que entendamos una misma revelación de las Escrituras. Entonces, simplemente tenemos que ponernos de acuerdo para llevarnos bien, no tenemos que ponernos de acuerdo para comprender las Escrituras, cuál es el mensaje. Al referirnos a este tema, si la mujer puede o no puede tener ministerio, realmente es un tema es como tomar un cuerpo espín en contra. Es un tema totalmente espinudo, es un tema que genera choques. Yo jamás había tenido enfrentamientos o charlas sobre este tema, porque para mí no era un tema si la mujer sí o no. Recuerdo que participaba la mayor parte de mis veranos en un camping, el camping bautista. En este camping conocí a muchos hermanos de muchas denominaciones, y el quien era el encargado de este camping, hablábamos muchos temas, pasábamos jugosas tardes y jugosas charlas bíblicas. Pero un día, no me acuerdo cómo fue que le llegué, ¿no es cierto? Y le hice la pregunta, investigando este tema a quien era mi amigo, y le pregunté qué opinaba de las mujeres pastoras y de las mujeres que eran ministros, porque ya estaba escuchando este tema de que la mujer, aparentemente para algunas denominaciones, no podría tener ministerio, no debe tener ministerio. Incluso hay algunos textos bíblicos que pueden ser tomados de esta manera, pero él me enojó mucho y me miró, cambió su rostro y me dijo: si usted lee la Biblia no debería preguntarme tal cosa, me dijo. O sea, no me respondió ni que sí ni que no, sino que su respuesta fue: si usted lee la Biblia, no debería preguntarme tal cosa. Yo entendí que a él no le parecía bien. Esto provocó en mí una investigación. Esta investigación ya va exactamente para alrededor de 11 años de esta investigación. ¿Cuál es la postura correcta? ¿Puede o no puede? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras? Así que lo que usted va a ver no es simplemente un estudio ligero, sino que va a escuchar alrededor de 10 años de investigación y de crecimiento en este tema. He leído los dos lados, las dos exposiciones. Como sabrán, la única forma de resolver esto es bíblicamente, pero hay una forma de leer la Biblia. Acá se usan las normas de hermenéutica. No podemos leer Biblia si no entendemos hermenéutica. Y para la hermenéutica existen 5 métodos de interpretación: el texto, el contexto, el método histórico, el método cultural, el método crítico, el método literal, que es irnos a los idiomas, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a ver es qué enseña la Biblia con este punto y cómo nosotros podemos entender lo que la Biblia nos ha querido transmitir con referente a lo que es si la mujer puede o no puede tener ministerio. Para iniciar este taller, este estudio, les voy a recomendar algunas cosas. Probablemente a algunos de ustedes se le caiga la conexión. Les recomiendo que apague el canal y vuelva a reconectar el canal. A los que escuchen la grabación en YouTube, esto se está grabando en directo en el canal La Congregación. Para eso tiene que bajar la aplicación Sello, buscar nuestro canal que se llama La Congregación. Esto lo va a encontrar en el Play Store para Android o para iPhone. Automáticamente usted va a poder bajar la aplicación, crea su nick y puede ingresar a nuestras charlas y talleres en forma en línea. A los que quieran escuchar de forma desfasada este audio, la pueden encontrar en el canal de Teología Avanzada en YouTube. Dicho esto, vamos al primer texto bíblico, porque hay mucha Biblia de por medio. Para entender la Biblia, el objetivo de la Biblia es comprender a Dios, cómo Dios opera y cómo Dios funciona. Entonces, si comprendemos a Dios, entre más entendamos a Dios, más vamos a comprender las Escrituras. No estudiamos las Escrituras para saber de Biblia, estudiamos las Escrituras para conocer a Dios, para comprender a Dios. Entonces, lo primero tiene que ver las doctrinas y el hombre.
¿Cuándo la doctrina es 100% bíblica y cuándo la doctrina tiene matices humanos? Esto es importante que nosotros lo sepamos. Este es el punto de mucha controversia en cuestión a la exégesis e interpretación bíblica. Hay dos corrientes, como decía al principio. Una en los orígenes conservadores y tradicionalistas, como en las doctrinas de origen calvinistas y arminianos. Pero al pasar de los años las cosas han cambiado y Dios ya ha previsto, ¿no es cierto?, que nosotros entendamos la Biblia, pero en base a la misma revelación. La revelación tiene una forma de interpretar. Esto se le llama la interpretación o la iluminación de la Biblia. Es progresiva. Hablamos de revelación, que la Biblia ya está mostrada. Ya está mostrada. Revelar es mostrar. Está mostrada. Ahora lo que se nos ha mostrado tenemos que comprenderlo. La revelación es inspirada por Dios. La inspiración es completa. Pero la comprensión no siempre es completa. La comprensión, hay un proceso de madurez, de escudriñar y de estudiar. Uno no puede llegar a comprender la Biblia con el simple hecho de aceptar a Jesucristo. Cuando se le revela a una persona que no sabe nada de Dios, se le va a revelar a Cristo. Pero una persona con que sea cristiano, aunque sea salvo, no significa que esta persona tenga un conocimiento bíblico. Los muchos años en la iglesia no dan la revelación bíblica. La revelación bíblica viene por causa del escudriñar las escrituras. No se nos ha mandado a leer la Biblia, a escudriñar. Tampoco se nos manda a memorizar versículos, aunque es importante memorizar versículos si comprendemos que los versículos son algo posterior a las escrituras, pero siempre se habla de conceptos bíblicos. Incluso los paráfrasis son un método real de interpretación bíblica o de exposición bíblica, porque muchos textos que se pronuncian y se citan en el Nuevo Testamento con alusión al Antiguo no son textuales. Eso se le llama paráfrasis, que el texto no es literal como está escrito en el Antiguo, pero la idea sigue siendo la misma. Entonces, si comprendemos eso, vamos al primer punto. Antes de cualquier presupuesto, para poder aprender, nosotros tenemos que conocer el escritor de la palabra. Y este es Dios. Aunque Dios escogió a hombres, la Biblia está escrita por hombres, pero está inspirada por Dios. Dios ha usado a hombres como instrumento para transmitir y Dios se ha comunicado escrituralmente. Dios es un Dios que se comunica a través de un libro. No podemos entender a Dios fuera de las escrituras. Podemos creer en Dios, sabemos que Dios existe, pero no vamos a conocer a Dios si no es a través de la Biblia. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo Él ha reaccionado? ¿Cómo ha resuelto problemas en las Escrituras? Y así nosotros podemos conocerlo mejor. Pero hay una premisa importante bíblica, y esto vamos a partir de un texto sumamente importante. Esto es Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Acompáñeme por favor en las Escrituras, en Hebreos, capítulo 13, versículo 8. El centro de este texto es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces siempre hablamos de un mismo Dios, comprendemos un mismo Dios, aunque en el proceso ha actuado de manera diferente por las circunstancias posteriores a la caída. Eso es sumamente importante entenderlo. Entonces hay que entender a Dios en la creación hasta antes del pecado, la creación después del pecado, y entendemos la creación después de la redención en tiempos de gracia. Por lo tanto, aunque Dios es el mismo, pero no va a actuar igual, porque Dios está supeditado a su propia palabra. Dios no se contradice. Por lo tanto, las normas que va entregando Él no las puede ir quebrantando. Es importante entender esto, pero muchas veces debemos entender claramente la norma que está diciendo. Así que, partiendo de que Dios es el mismo, entendamos de que vamos a entender que siempre es el mismo Dios, pero en los diferentes contextos no se puede manifestar igual, no son las mismas normas. Entonces vamos a partir del primer versículo. ¿Cómo es el hombre en relación a la mujer? Ambos antes de la caída. Es importante que para tomar un patrón en aspecto de teología, cuando queremos entender de alguna manera el plan divino en cuanto al género humano y femenino, tenemos que partir, no podemos partir con presupuestos ya en caída, sino como Dios considera las cosas antes de la caída. Y para eso vamos a tomar un texto sumamente importante antes de la caída, y esto es Génesis capítulo 2, verso 23. La versión que voy a usar es Reina Valera, y en algunos otros textos voy a usar textos comparados, como Nueva Versión Internacional, Biblia Textual, Biblia de Jerusalén y la versión Kadosh Israelita para este taller y este estudio. Les recuerdo que esto se está grabando para posteriormente subirse a YouTube. Bien, abordemos Génesis 2.23. Dijo entonces Adán:
Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, porque de ella fue tomada. Observen que en el Génesis, en la creación del hombre y la mujer, el hombre cambia la palabra en el idioma hebreo, pero en nuestra traducción es lo mismo, pero suena diferente. Esta sabiduría que tiene Adán es una consecuencia de la conexión con Dios. No es algo que se le ocurre a él naturalmente, porque está unido a Dios, no hay pecado, y la sabiduría de Dios se refleja en el Adán. Entonces esta sabiduría, él reconoce, al estar conectado con Dios, reconoce que él es varón, es hueso de mi hueso, es carne de mi carne, es para mí, y entiende que no es ni mayor ni inferior, por eso no le puso otro nombre. La palabra que él está usando solamente tiene una aplicación de género diferente. Este mensaje de las Escrituras es sumamente importante para entender que la única diferencia entre el hombre y la mujer en la creación es el género. No hay otra diferencia. Hablamos de diferencias. Versículo 24, por tanto dejará al hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el segundo concepto que la Biblia enseña. Pero acá, aunque entendemos, y hay que dividir los dos aspectos. El primer aspecto es un aspecto general, ¿no es cierto?, de la humanidad, y el segundo aspecto ya nos lleva a la intimidad. Por lo tanto hay dos aspectos: el aspecto previo, antes de que sea su mujer, antes de que fuese tomada, y el aspecto posterior a ser tomada. El aspecto previo, antes de ser tomada, hay una igualdad, pero cuando son una sola carne, en el matrimonio, en un contexto conyugal, sí la Biblia va a reconocer que es una autoridad el hombre en el matrimonio, pero no es autoridad antes no es autoridad. Observe que la mujer está colocada después de la creación de los animales, plantas y cosas. Cuando a Adán se le da la autoridad sobre plantas, peces y animales, Eva no estaba. Eva no pertenece a las partes que Adán va a regir antes de que fuese tomada. Estos detalles, estos pequeños detalles de las Escrituras son sumamente cruciales para entender la mente de Dios y para entender lo que va a ocurrir hasta la restauración de Cristo. Y también vamos a hablar durante tiempos de pecado y también de este aspecto importante, separar lo que es el aspecto general entre hombre y mujer y el aspecto que existe en el vínculo conyugal. Desde el Génesis ya vamos a ver esta separación que hay. Entonces, Génesis 2.23 y 2.24. El proyecto hombre y mujer es exactamente iguales, no hay diferencia. No es que se le dijo gobernarás y juzgarás sobre todas las mujeres y todas las demás personas del mundo. No existe eso en la Biblia. Veamos también el tema de la caída, aunque la caída nos revela otro aspecto de igualdad aún en la caída, y esto es en Génesis capítulo 5 versículo 2. Leamos lo que dice las Escrituras: varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y Eva. Se dio cuenta de lo que acabo de leer. El texto dice: y llamó el nombre de ellos Adán. A los dos les llamó Adán. Observe que este versículo es sumamente importante para ver que Dios no está haciendo diferencia entre el hombre y la mujer aún en aspectos de caída, pero esto es una interpretación en aspectos generalizados entre hombre y mujer, porque lo que está hablando es cuando crea al hombre y la mujer. No está hablando del aspecto conyugal, está hablando de un aspecto antropomórfico general, de un aspecto humanista del hombre y la mujer. No hay diferencia en el género. La diferencia se va a tener aplicaciones, o de alguna manera la diferencia no porque se vuelvan diferentes, sino porque la autoridad solamente en el aspecto del matrimonio. Estos dos aspectos están marcados. Pero hay que entender que en el matrimonio, después de la caída, el tema cambia. Antes de la caída hay una igualdad absoluta, pero después de la caída las reglas absolutamente cambian. Las reglas van a cambiar después de la caída. Así que es importante entender esto. Por favor, acompáñeme en la Biblia al capítulo 3 de Génesis, si es tan amable, para ver lo que ocurre en la caída. Esto es Génesis capítulo 3, verso 16. Por favor, acompáñeme en las Escrituras en esta lectura, para ver las consecuencias
que tuvo la caída entre el hombre y la mujer en el vínculo conyugal. En un aspecto conyugal sí hay consecuencias. Génesis 3, verso 16. A la mujer le dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará. ¿Ves esa palabra? Él se enseñoreará de ti. Esta palabra, enseñorearse, él será tu dueño. Técnicamente, él será el dueño de ti. Punto. Observe que eso que será tu propiedad, será tu dueño, no es algo que está diseñado en la creación, en aspectos de hombre y mujer. Esta es una consecuencia que viene por la caída. El texto continúa. Entonces vamos a hacer un texto comparado. Este es el primer texto comparado. Y vamos a leer la Biblia de Jerusalén de 1998 de Desclée de Word. Dice: hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. La Biblia textual de Francisco de la Cueva, el mismo versículo, los últimos parte del texto lo traduce: y él tendrá dominio sobre ti, y tu deseo ardiente será para tu marido. También tenemos otro texto más que vamos a leer, la versión Kadosh israelita, con una óptica un poco más judía. Dice: tu recurso será hacia tu esposo y él reinará sobre ti. El concepto de señorío y de autoridad está claramente marcado. Voy a leer una Biblia en lenguaje sencillo, la Nueva Versión Internacional. El último texto dice: desearás a tu marido y él te dominará. Entonces, estos son los aspectos de la caída. Entonces, hasta acá hemos visto tres aspectos: el aspecto antes de la caída, el aspecto después de la caída, los dos separaciones de los dos aspectos entre el hombre y la mujer, fuera del contexto conyugal, que esto es hombre y mujer, y dentro del contexto conyugal. Vemos las consecuencias después de la caída, cómo queda el contexto conyugal en relación a cómo estaba diseñado desde un principio. Hago una pequeña pausa para estos versículos, si alguien quiere introducir alguna pregunta con referente a los versículos que se han explicado, porque obviamente hay mucha más Biblia y hay otros puntos y aspectos de las Escrituras que vamos a abordar, porque vamos a avanzar cronológicamente. En cambio, una de las cosas que más me gustan de Dios es su carácter provisor, que Dios, aunque la humanidad va pecando y van cambiando las cosas van ocurriendo los procesos, Dios es un Dios provisor que va proveyendo y se va anticipando, se anticipa y provee antes de que las cosas ocurran. Vamos a ver un ejemplo de esto. Acompáñenme por favor esto en Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, para entender cómo Dios opera. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7. Y dice así. Voy a leer versión Reina Valera, para que nos sintamos más cómodos con la versión que todos usamos. Aunque tengo alrededor de 120 versiones acá en línea en este momento en la eSword. He bajado y descargado varias versiones de Biblia. Dice así: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos te dirán, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. 1 Samuel capítulo 8, verso 7, versión Reina Valera 95. Una pequeña diferencia ahí en el texto, mínima. Pero lo que estamos viendo acá es que cualquiera que lee la Biblia improvisadamente, uno dirá: otra vez a Dios lo tomaron por sorpresa. Acá se está levantando un reinado, están desechando a Dios y Dios va a tener que legislar sobre este tema, hacer leyes que de alguna manera, o explicarle ahora a este rey cómo tiene que organizarse las cosas y cómo se tienen que hacer. De hecho, eso es lo que podría pensar una persona a simple vista. Si leemos el mismo versículo, acompañamos en el capítulo 10 de 1 Samuel, verso 19, acompáñeme por favor, 1 Samuel, capítulo 10, verso 19. Pero vosotros habéis echado hoy a vuestro Dios, porque Dios los guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho:
no tú nos darás un rey, ahora pues preséntanos delante de Jehová por vuestras tribus y familias. Lo que empieza a generar el pueblo la petición de un rey, de un monarca. Todas las ciudades, el resto de los pueblos vivían como rey, con reyes, con monarcas, y lo que está pidiendo a nosotros no nos interesa mucho que nos gobierne Dios, no queremos un gobierno teocrático, esto es un gobierno de Dios, queremos un gobierno humano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que Dios había previsto para este conflicto? Si usted me acompaña en Deuteronomio, capítulo 17, desde el verso 14 al 19, anote estos versículos, Deuteronomio capítulo 17, desde el verso 14 al 19, acá Dios da toda la legislación, todas las normas para cómo un rey tenía que gobernar. Algunas de las cosas que no podía tomar mujeres que no fueran, le permite que tenga muchas mujeres, pero que no podían ser mujeres extranjeras. Tienen que ser mujeres israelitas. Manda el tema de los impuestos, o sea, está todo legislado. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios, antes de que el pueblo se le ocurriese en su corazón pedir un rey, ya Dios había diseñado todo para cómo tenía que ser este rey. ¿Captan el concepto? Dios es un Dios previsor, es un Dios que siempre va un paso adelantado. Entonces, entendamos que lo que ha ocurrido desde el Génesis es un problema en el estatus de la mujer frente al hombre, en el aspecto humano y en el aspecto conyugal. Desde la caída, siempre la humanidad ha tenido el concepto de que la mujer es la responsable de la caída. Ese es un primer error que la humanidad tiende a echar la culpa. Aunque la Biblia sí reconoce que Eva peca primero, pero no le echa la culpa a Eva del ingreso del pecado. Al quien se le echa la culpa de pecado es nada más y nada menos que Adán. Esto lo demuestra claramente el capítulo 5 de Romanos, que el pecado entró al mundo por Eva, dice. No, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y este hombre es Adán. Por eso Cristo se le llama el segundo Adán, no la segunda Eva. Porque al que se le da la autoridad y al que se le da la orden es Adán, de que no comiese, y se dio la autoridad y él pierde estos conceptos. Por lo tanto, lo que Cristo viene a solucionar es el error del primer Adán. Eso viene a solucionar, porque el primer Adán falla, el segundo triunfa, que es Jesucristo. Eso lo marca la Biblia. Algunos temas lo voy a tocar de versículos así, en conceptos generales, en donde el capítulo lo apunta, porque no es el tema en sí, pero sí debemos comprender que eso está plasmado en la Biblia, para darle un poco de dinamismo, porque si no son muchos los textos que tenemos que leer, pero usted vaya anotando esto en sus apuntes, porque usted, calculo, como buen cristiano, tiene que anotar todo esto, tiene que apuntarlo, para ver si lo que se le está enseñando, si lo que hoy le estoy transmitiendo está conforme a las Escrituras, y usted tiene que hacer el trabajo bereano, que los de Bereano lo que veían si esta cosa era cierta. Usted tiene que ver si esto se está explicando es cierto. Bien, como decía, hay muchos textos de la Biblia que no los voy a tocar en profundidad porque no están ligados al tema, pero sí plantean la idea general. Es importante que cuando yo cite tal libro, usted anote el libro, el concepto, para que usted posteriormente lo estudie y analice el tema. Porque con usted la obligación no es creerme a mí, es creer las Escrituras y analizar y escudriñar esto que se le está compartiendo. Y para eso tiene que escuchar toda la charla para tener un criterio objetivo en base a lo que se le está compartiendo esta noche. Uno de los aspectos más importantes de la Biblia y sobresaliente es que Dios es un Dios de orden. Esto claramente está mostrado en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esta frase está introducida a una congregación sumamente desordenada. Esta es la congregación de Corintios. Si existe una congregación con problemas doctrinales, es la congregación de los Corintios, sin ninguna duda. Entonces, acá en los Corintios se va a plantear uno de los primeros problemas. Pero el ejemplo de la previsión y del orden que Dios está colocando es este concepto que vamos a ver ahora, y vamos a leer Tito, capítulo 2, verso 9 al 10. Un ejemplo de previsión y orden va a ocurrir es cuando él exhorta a los esclavos a que estén sujetos a sus amos y que guarden en todo y que no sean respondones, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Lo que estamos viendo es un concepto de esclavismo.
Si Dios fuese más radical en el concepto, podría ser un Dios de desorden, pero es de orden. Entonces, si a un esclavo Cristo le dice, el que Cristo de libertare será verdaderamente libre, podría decir, yo ya no soy esclavo de Cristo, por lo tanto, automáticamente este esclavo podría irse de su amo, pero ni Jesucristo ni Pablo se meten con el tema de la esclavitud directamente, sino que de manera indirecta. ¿Cómo es esto? De manera directa, es decir, esclavos que son libres, listo, y ahí hubiese ocurrido un desorden, hubiese habido una revolución, como por ejemplo una de las guerras que ocurrió en Estados Unidos en tantos lugares por la libertad de los esclavos, de los negros y de tantas personas más o de otras razas, ¿no es cierto?, que eran esclavos. Ahora, ¿qué pasaría si yo le dijese a usted que yo acá en casa tengo comprada a 2 mujeres y a 2 hombres y a un grupo de niños que lo compré como esclavo y por precio? Usted dirá, este hermano está totalmente loco, y razón tendría, porque para nuestra cultura tener esclavos, tener gente comprada es una locura, porque eso está abolido. Pero la Biblia no abole el tema. La Biblia lo toca indirectamente y dice que al esclavo siga siendo esclavo y que él ahora sirva a su amo como para Dios. Por eso la Biblia ha sido criticada por algunas personas que apoya la esclavitud. No, no está apoyando la esclavitud. Lo que está manteniendo es un orden social. Dios es un Dios de orden. Pero, ¿qué diríamos? ¿Que hoy podríamos seguir haciendo como cristianos doctrinas de esclavos si la Biblia no lo prohíbe? ¿Podríamos condenar a todos los cristianos que tenían esclavos? De hecho, hay una carta completa. Esta carta le pide al esclavo que vuelva, que es la carta de Filemón. ¿Quién ha leído la carta de Filemón? La carta de Filemón es la carta donde Pablo acude por un esclavo que se había escapado y ahora le dice que vuelva. Escuche bien, Pablo está diciendo que vuelva a su esclavo y le dice al amo que él ahora considera a él como un hermano, no tan solo como esclavo, sino como hermano, y que no se olvide que él también es esclavo de Jesucristo. Ven cómo se toca indirectamente el tema, pero no es una oferta directa. No es el único tema que se toca en la Biblia, este es el concepto cultural. La Biblia tiene interpretaciones culturales y no podemos decir que hoy los conceptos culturales de esclavismo siguen vigentes, porque las personas seguro irían presas porque están rompiendo un concepto mayor que el concepto de ley, que la ley sirve a Dios y obedece a Dios, y las leyes de hombre, no todas, pero sí las leyes han sido puestas por Dios. Eso lo explica claramente Romanos. Entonces, sí vemos que la Biblia tiene conceptos culturales que ya no pueden ser aplicados. Entonces, hay partes de la Biblia, como el esclavismo, que hoy no podemos hacer doctrina de esclavismo. Podemos darle un giro a estos conceptos y hablar ya no de esclavos, sino de contratados. Pero la Biblia sí toca el tema de los contratados, y esa es la carta de Santiago. Los jornaleros, porque el que no es esclavo en la Biblia es jornalero. Entonces uno diría, todos los textos de esclavos, y como este versículo que dice Tito, capítulo 2, verso 9 al 10, acompáñeme por favor, en Tito, capítulo 2, verso 9 al 10, ¿no tiene vigencia para los días de hoy? Sería una buena pregunta. Tito, capítulo 2, versículos 9 al verso 10. Exhorto a los siervos que se sujeten a sus amos, lo que le acababa de leer recién. Entonces, claro, uno dirá, pero correcto, pero esto ya no tiene aplicación, al menos que fuimos a una cultura donde en esta cultura sigue habiendo esclavitud. No tiene aplicación para los días de hoy. Al menos que le demos una reinterpretación y digamos que esto puede ser tomado en el caso de un jornalero a una otra persona. Puede tener ese giro, pero no es lo que está diciendo el texto. El texto ya tiene una aplicación, pero esa aplicación de estos textos ya no corren para los tiempos de hoy. Al menos que usted, claro, se le ocurre comprar gente y volver a los temas del esclavismo. Como en muy pocos lugares del mundo eso existe. Eso sigue existiendo. Esclavitud en el mundo en determinados lugares sigue existiendo. Obviamente en lugares sin Estado de Derecho. O estamos hablando de lugares donde no hay, donde la ley y el orden son impuestas de otras maneras. Son países que son problemáticos, conflictivos. Generalmente en Medio Oriente sean algunos pequeños países que son tan chiquitos, más chiquitos que algunas ciudades seguramente de sus pueblos, pero son países en sí mismos. El otro texto que vamos a ver es 1 Timoteo, capítulo 6, 1 al 2. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Todos los que están bajo yugo de esclavitud, literal, tengan a sus amos por dignos de honor, para que no sean blasfemados el nombre de Dios y la doctrina, y que tienen como amor a los creyentes, que tengan menos de ser hermanos, sino que sírvanles mejor,
por cuando son creyentes y amados, que se les beneficien de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Se lo está enseñando Pablo a Timoteo. ¿Tiene aplicación estos versículos para los días de hoy? Al menos que alguno de ustedes esté en esclavitud. Claro, uno dice, pero esto puede ser aplicado a los presos. Ojo, el preso no es un esclavo, el preso es una persona privada de libertad, pero no es esclavo. Es importante entender estos conceptos bíblicos, pero la Biblia sí aborda temas culturales. Entonces hay un contexto histórico, hay un contexto cultural. Estos conceptos no se pueden ignorar en la Biblia para tener una amplitud de visión de cómo la Biblia está tocando estos temas. También obviamente podemos leer Efesios capítulo 6 versos 5 al 9, Colosenses capítulo 3 versículo 22 al capítulo 4 verso 1, primer carta de Pedro capítulo 2 verso 18, esclavos o siervos, el concepto es exactamente lo mismo. El mayordomo no es un siervo y el jornalero no es un siervo. Esos conceptos están divididos en la Biblia. ¿Podemos darle reinterpretaciones prácticas? Sí, pero el texto ya dice algo sumamente claro en su contexto histórico, en su contexto cultural. Abordemos por favor, aparte del tema de la esclavitud, vemos cómo Dios va a ir tocando indirectamente. Acompáñeme por favor, que aunque Dios no dice al esclavo que está siendo libre, sino le dice que sirva más gustosamente ahora, pero leamos lo que dice Colosenses capítulo 3 verso 22. Colosenses capítulo 3 verso 22. Lo que estamos aprendiendo es cómo Dios prevé y que hay un contexto cultural en la Biblia que no se puede olvidar ni negar. Colosenses capítulo 3 verso 22, acompáñeme por favor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón temeroso a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no los hombres, sabiendo que recibiréis recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor le servís. Observen cómo en primer lugar cambia el concepto. Le dicen que ahora que sirvan como para Cristo su amo. Esto parece una locura, pero en realidad está hablando de un concepto de que ahora somos siervos de Cristo y se nos dice que el que es esclavo sírvale. En estos pasajes el Señor utiliza para evitar conflictos socioculturales como una revolución, una guerra, las peleas o revoluciones, pero por otro lado vamos a ver que les invita a los esclavos a servir bien y les invita a los amos de los esclavos a que ellos se consideren exactamente iguales. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto lo dice Colosenses, capítulo 4, verso 1. Después que los Colosenses, capítulo 3, aborda toda una doctrina, también empieza a tocar Cristo a los amos. Repito el texto, Colosenses 4.1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Muchos cristianos, al venir a la fe, muchos de ellos empezaron a tener esclavos. De la noche a la mañana no los liberaron. Pero poco a poco la doctrina fue insertada. La esclavitud fue algo que el cristianismo empezó a abolir. El cristianismo, los cristianos daban carta de libertad a sus esclavos y lo dejaban en libre, porque entendían que era su hermano y que era el Cristo el que estaba ahí adentro. Esos son conceptos que la Biblia, esto es historia, mis hermanos, esto ocurrió así, esto pasó en un tiempo. No podemos ignorar lo que pasó en la Biblia. Vamos a ver otro concepto más. Vamos a ver Levíticos, incluso la ley legislaba sobre estos conceptos. Aunque no estamos en concepto de ley, pero hay que ver que también en tiempos de ley había legislación con el tema de los esclavos. Acompáñenme en Levíticos, capítulo 25, 39 al 53. Son muchos versos, pero acá se hablaba que si alguien era esclavo, solamente podría ser esclavo por 7 años, pero después entraba por libertad, el año que se le daba libertad, ¿no es cierto? Y es lo que se va a hacer incluso con Barrabás. Pero va a haber un canje, va a haber una mezcla con la ley y con lo que se introduce en el libro del Talmud o la Mishnah. Entonces va a haber una mezcla, que es lo que Cristo critica tanto a los fariseos, que ellos mezclaban los conceptos de ley, incluso metían otros libros y sus libros eran mayores que los de la ley. Pero la ley sí establecía que uno no podía tener eternamente esclavo a alguien. Ya en conceptos de ley había legislación. Pero algo claro en conceptos neotestamentarios o Nuevo Testamento, ya lo vemos en Filemón capítulo 8, o sea, en capítulo 1, versos 8 al 20. Acompáñenme en Filemón, por favor. En el versículo 8 al versículo 20.
Esto vale la pena leerlo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego por amor, sabiendo que yo, Pablo ya anciano, ahora, además, prisionero de Jesucristo, porque esto Pablo lo escribe estando preso, él está preso. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis presiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí lo es útil, en lo cual vuelvo a enviarle tú, pues recíbele como a mí mismo. Observen cómo el apóstol intercede por un esclavo. No le está diciendo, ve y déjalo libre, sino que ahora recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, porque reconoce que este Onésimo es una total propiedad de Filemón. Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como el de necesidad, sino voluntario. Lo que le está diciendo Pablo es, hey, si lo quieres poner en libertad es porque tú quieres, no porque yo te lo estoy pidiendo, es porque nace de tu corazón. Ese es el principio que siempre Pablo aplica en todas las peticiones, no por imposición, sino que nazca realmente de tu corazón. Lean todo el contexto, por favor, hasta el versículo 20 y van a ver la belleza de cómo, de otra forma, en el concepto de amor se empieza a abolir la esclavitud. Un concepto que en los tiempos de Cristo fue claramente. Y Cristo no habló de libertad a los esclavos. Pablo es la primera persona, el arquitecto que Cristo dejó de la doctrina, empieza a enseñar estos conceptos, como también vamos a ver otros conceptos más. Uno de los conceptos transculturales o culturales en el contexto histórico cultural es este concepto de esclavitud. Entonces, cuando vemos algunos conceptos, vamos a ver que sí, hay un contexto histórico, hay un concepto histórico-cultural. El otro concepto es el tema de los judíos. Claro que no se puede abordar el Evangelio, o que el Evangelio es uno solo. Pablo aprende que para el judío se hace judío, para el griego griego, para el gentil gentil. ¿Qué significa esto? Pablo, para ganarse a los judíos, manda circuncidar a Timoteo. Aunque a los Gálatas le dice que el que se circuncida se desliga de Cristo y pierde su salvación, por otro lado a Timoteo lo hace circuncidar. Cuando uno lee esto, dice, esto es una contradicción. Pablo, que enseña que el que se circuncida cae de la gracia, pierde su salvación, está haciendo circuncidar. La diferencia es que los Gálatas se circuncidaban para salvación. Pablo hace circuncidar a Timoteo no para salvar, sino para ganarse, con aspectos evangelísticos, para ganarse a los judíos. Esto está expresado en las Escrituras. Por favor, acompáñenme en Hechos, capítulo 16, verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncida por causa de ellos. El contexto está hablando de Timoteo. Cuando Pablo toma a Timoteo, lo toma como discípulo y lo circuncida. Ahora, ¿por qué lo circuncida? Porque Pablo va a llevar a Timoteo a un contexto judío. Entonces, cuando vamos a leer una de las enseñanzas, que por ejemplo vamos a leer lo que dice Tito, 1 Timoteo 2:12, hay que entender que Timoteo está en un contexto judío. Hay un contexto histórico que no se puede obviar. Punto número 1. Entonces, vemos la estrategia de Pablo, cómo Pablo opera. Entonces, para los judíos técnicamente opera bajo la mentalidad judía, bajo la filosofía judía, haciendo un cambio progresivo. Pablo no va al choque con la doctrina. Uno de los grandes errores que nosotros tenemos de ir al choque con la doctrina, primero hay que ganarlo sutil y suavemente a través de la gracia de Jesucristo e ir insertando pequeños conceptos. No se pueden insertar los conceptos de la noche a la mañana, porque eso sería un conflicto. Ningún judío renuncia a la noche a la mañana. Pero uno diría, pero Pablo sí. Pero Pablo, no todos actúan como Pablo. Claro que hay mucha gente que vino a Cristo como Pablo, pero hay mucha gente que le costó mucho. Si leemos los Gálatas, hay gente que quiso incluso judaizar. El capítulo 15 de los Corintios muestra un choque entre la fe cristiana y los conceptos judíos. El primer concilio de Jerusalén. Esto es historia. No podemos negar que sí estuvo un concepto cultural, histórico, luchando en contra del Evangelio. Pero el Evangelio práctico, el Evangelio sano, aborda la cultura, trasciende la cultura, la toma y la empieza a modificar desde adentro, no va al choque. Eso es lo que vamos a ver en este contexto cultural. Entonces, yéndonos a un contexto judío, vamos a tocar el primer texto difícil. El primer texto difícil que vamos a encontrar es 1 Timoteo capítulo 2, verso 12.
Porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 3 preguntas al versículo. Esto es, punto número 1, contexto conyugal, ¿es para toda la iglesia? Y si es para toda la iglesia, ¿hay un contexto cultural de por medio? ¿Es este contexto judío o es un contexto gentil el contexto de Timoteo? Estas preguntas vamos a responderlas. Pregunta número 1, tenemos que leer el contexto. ¿Qué significa? ¿De qué está hablando la carta? Y sí, a esto le vamos a dar detenimiento, porque es un texto que tiene que ser estudiado, y se estudia del versículo 1 hasta el versículo 15. Usted, como sano estudiante de las Escrituras, no le molestará escuchar un poco de lectura para comprender el contexto. Si no leo el contexto, no puedo entender el texto. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, versículo 1, y por todos los reyes y todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente y toda piedad y honestidad. Por todo esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El contexto nos dice que acá es de aspecto general. Sigamos, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, por el cual se dio testimonio de su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo con verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Asimismo que las mujeres sean también de ropa decorosa, con pudor y modestia, no peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a las mujeres que profesan piedad. Punto. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ok. Por tanto, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva. Adán y Eva. ¿Ok? Y Adán no fue engañado, sino la mujer, sino ella fue engañada e incurrió en transgresión. Adán y Eva en la transgresión ya son un matrimonio, correcto. Vamos al versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. Se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, en amor, santificación y con modestia. Voy a leer el versículo 15 en la versión de Jerusalén. El mismo versículo en la versión de Jerusalén. Pero con todo esto se salvará con su paternidad, mientras preserve con modestia la fe y en la caridad y en la santidad. O sea, la mujer desde el versículo 11 hasta el versículo 15 hay un contexto. ¿Cuál es el contexto si habla de hijos? ¿En todos los contextos la mujer puede tener hijos? ¿En todos los contextos puede ser comparada con Adán y Eva? No, porque este versículo, desde el 12 hasta el 15, habla de un contexto conyugal. Y acá hay un contexto cultural importante. Las mujeres judías y las mujeres por generalidad no son mujeres que podían ser preparadas. De hecho, se consideraba inmundo que la mujer entrase al templo. ¿Por qué? Por sus cuestiones menstruales, sus periodos, sus cuestiones femeninas naturales. Entonces entraba hasta determinado lugar. No había mujeres levitas. No hay mujeres levitas en el templo porque hay cuestiones legislativas con referente a la ley. Entonces, entendamos que desde la cultura judía hasta las mujeres, por cuestiones naturales, hay un concepto de separación del servicio. Pero hasta acá, este versículo no puede ser aplicado a la iglesia porque si hay un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto conyugal. Claro que para estos tiempos la mujer no es una mujer preparada, pero hoy hay muchas mujeres preparadas porque el contexto cultural es diferente. Claro que se mantiene el tema de la modestia y el decoro, pero hay mujeres muy preparadas. Quien le habla fue enseñado y discipulado por grandes mujeres de Dios y mujeres con mucho conocimiento, mujeres con mucha sabiduría, también por muchos hombres con mucho conocimiento y mucha sabiduría, pero en su mayor parte siervas y maestras de Dios. Está bien que este versículo aborda un tema netamente conyugal. Y hay un contexto donde las mujeres no eran capacitadas, entonces las mujeres tenían que aprender en silencio, porque el hombre es que tiene la preparación para los tiempos judíos, para los judíos, sobre todo este contexto que es judío, el que es preparado en Biblia es el hombre, no es la mujer. La mujer se dedica a las cosas de la casa en estos tiempos, pero los tiempos que hoy estamos viviendo son diferentes a los tiempos bíblicos.
¿Por qué no hay esclavitud? Obvio, porque los judíos no son los mismos, porque este contexto es diferente. Sí hay un contexto cultural judaizante, un contexto judío en Timoteo, sí, lo demuestra Pablo cuando se lo lleva en el capítulo 16. Eso es indiscutible, también lo enseña a los filipenses. A los filipenses dice: al judío judío, al griego griego, al gentil gentil, me hago de todos para ganarlos a todos. Está claro que hay un contexto judío por el tema judaizante, está claro que hay un contexto judío. Entonces, Timoteo aborda dos conceptos: un contexto judío, punto número uno, y un contexto conyugal. ¿Es aplicable a todas las mujeres en toda congregación, en todo concepto? No, porque para la mujer, en un contexto judío, la mujer no puede enseñar. No, para esos tiempos es indecoroso. Como es normal tener un esclavo, también es normal que la mujer esté sujeta a este nivel, porque el contexto es un contexto judío, no olvidemos el contexto cultural. Pero no es el único versículo. No es el único versículo. El siguiente de los versículos que vamos a analizar es el versículo de Corintios. Y para esto nos vamos a Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 34. Acá el contexto es diferente. El contexto de estos versículos no es un contexto judío. Este es un contexto gentil. Deme un segundo. Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 34. Nuevo Testamento, acompáñeme. Vamos a leer Reina Valera 60. Primero los Corintios 14, 34. Vuestras mujeres, repito esa frase, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Yo pregunto, ¿dónde la ley dice que estén sujetas? ¿Dónde la ley dice que estén sujetas? ¿En qué parte la ley dice? Claro, acá nuevamente estamos hablando de un contexto judío. ¿Cómo le va a hablar a los contextos judíos? Porque claro, hay una costumbre, ¿no es cierto?, de la ley mosaica que no aplica. Pablo no enseña ley, no está legislando sobre ley, no puede aplicarse la ley, sino que la costumbre que ellos tienen, esto de ley, escúcheme, son gentiles, son de Corintios, estos son lugares de Asia Menor, y estos lugares, si no me equivoco, puede ser Asia Mayor, Asia Menor, acá son gentiles, y la ley es que las mujeres tenían que estar sujetas a su marido bajo un contexto legal de ellos, no contextos bíblicos, no una ley del Antiguo Testamento. Pablo no imputa leyes ni manda leyes del Antiguo Testamento. No, Pablo no hace doctrina de leyes del Antiguo Testamento. Las únicas partes del Nuevo Testamento que se hacen leyes están en el capítulo 15 del libro de Hechos, que son el aspecto de la sangre, de ahogado y de fornicado. Estos tres aspectos son lo único que se traslada, así como legislación del Antiguo Testamento vigente al Nuevo Testamento. Porque ya Pablo va a encerrar que toda la ley se cumple en dos mandatos: amar a Dios y al prójimo, y se acabó el tema, cumpliste toda la ley. Eso es lo que la Biblia enseña en infinidad de textos. Pero acá habla de la ley. Versículo 35. Y si quiere aprender algo, pregunta en casa a sus maridos. A sus maridos. Porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Desde el versículo 34 hasta el 35 vemos que el contexto es el mismo contexto de Timoteo, y los dos contextos son contextos conyugales, no son contextos generalizados. El problema es cuando hacemos doctrinas fuera del contexto. Si yo tomo doctrina de un contexto conyugal y lo quiero aplicar a toda la congregación, eso es un error, es una falacia. No se puede hacer doctrina así, porque si no estás mezclando un concepto con otro concepto. No podemos tomar conceptos evangelísticos a un contexto no cristiano para gente que sí es cristiana. No podemos mezclar estos conceptos bíblicos, y esa es la gracia de la hermenéutica, interpretar debidamente cada texto dentro de su propio contexto. Eso es sumamente importante. Entonces, como vemos, los dos contextos son contextos conyugales. Leamos por favor otra vez el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos. ¿Y las solteras? Claro, algunos dicen a sus papás, no, porque el versículo habla de vuestras mujeres. Mi hija no es mi mujer, ella es mi hija, punto. Entonces no puedo torcer el texto para justificar algo que la Biblia no enseña. Entonces, como estos ejemplos, lo que hemos visto es que si hay un contexto cultural, hay un contexto histórico, hay una sociedad, una cultura, que obviamente que hay cosas que ya han cambiado. Entonces, lo que debemos ver es en conceptos de gracia, lo que Cristo empieza a enseñar bajo la gracia.
Esto es sumamente importante. ¿Cómo empieza de alguna manera a cambiar estos conceptos de machismo? Porque literalmente después de la caída, lo que se empieza a predominar es un machismo sobre la mujer. El machismo es creer que el hombre es mejor que la mujer o algo mejor que la mujer. Acompáñeme por favor lo que dice las Escrituras, y son palabras del apóstol Pablo, y vamos a leer un texto sumamente importante, y este texto márquelo con rojo: mujer amada, hombre de Dios, lector de la Biblia. Acompáñeme en Gálatas capítulo 3, verso 28, se lo repito despacio y fuerte. Gálatas capítulo 3, verso 28. Leemos 3 versiones, vamos a leer. Reina Valera, empezamos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Repito, porque todos vosotros sois uno en Cristo. La parte anterior, no hay ni varón ni mujer. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. El primer concepto que Pablo toca, judío y griego. Porque los judíos se creían, como dice la última Coca-Cola del desierto, el pueblo escogido por Dios, el rey Salomón, rey David, Jacob. Ojo, pero la promesa no empieza en Jacob, empieza en Abraham. Y Abraham no es judío, y tampoco es israelita. Escuche esto, Abraham no es judío ni israelita. Por eso en la gracia fue prometida a todo el mundo, ni a judío ni a griego, a todo el mundo. En ti serán benditas todas las naciones, dice las Escrituras, y diga amén. No hay esclavo ni libre. Acá el otro concepto, no hay ni esclavo ni libre. Fíjese cómo vuelve a tocar el tema de la esclavitud. Porque el esclavo está comprado, es propiedad, no tiene derecho a nada. El esclavo es como decir, perro, casa, mueble, televisión, heladera, esclavo, auto, pasto, lo mismo. Y en eso estaba la mujer. Esclavo, mujer, pasto, perro, casa, televisor, cama, cuchara. Estaba en la lista, porque eso era dueño. O sea, pasaba a ser técnicamente la mujer una esclava del hombre. Él sería tu dueño, tú serás la propiedad, el pecado, ¿recuerdan? Pero mire lo que Cristo hace en la gracia. Porque en Cristo ya no hay diferencias. No hay diferencias, ni entre esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni entre varón ni mujer. No hay diferencias. No hay diferencias. Eso es sumamente importante entenderlo. Y repita, esto dice la Biblia: entre una mujer y un hombre no hay diferencias. ¿Hay contextos conyugales? ¿Hay una jerarquía entre el hombre y la mujer en el matrimonio? Sí. Nadie está hablando de eso. Pero entre hombres y mujeres delante de Dios no hay diferencias. Porque somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. El otro concepto, ¿no es cierto?, de que uno dice, ok, somos iguales, pero no tiene derecho a ministerio. Bueno, ya los dos textos que son usados, que es Timoteo y Corintios, no pueden ser aplicados. Pero Corintios nos enseña que sí, las mujeres predicaban y enseñaban. ¿Cómo? Sí, Corintios enseñan que sí, las mujeres predicaban y enseñaban. ¿Dónde la Biblia? La mujer, es más, la Biblia va a enseñar que las mujeres profetizaban. ¿Sí? Acompáñeme por favor en las Escrituras a lo que dice Corintios capítulo 11. Acompáñeme por favor en Corintios capítulo 11. Que una cosa es que se le prohíbe hablar a la mujer en la congregación y no a la congregación. Dice el texto que la mujer no hable en la congregación, es decir, que no haga bulla, que no moleste cuando está predicando, pero no se le prohíbe hablar a la congregación. Acompáñenme en 1 Corintios, capítulo 11, verso 5. Primer carta a los Corintios, capítulo 11, verso 5. Pero la mujer que ora o profetiza, ¿cómo? Leemos despacio. Pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a la cabeza, porque lo mismo le fuese que hubiese sido rapado. No vamos a hablar del tema del velo, voy a dar un estudio más adelante del velo, pero acá dice que la mujer oraba en la iglesia públicamente o profetiza. Una mujer profetizando, y si profetiza es profeta, o sea que ya hay un ministerio registrado en la Biblia que es profeta. ¿Cómo puede ser una mujer profeta? Vamos a leer por favor. Vemos que acá sí la mujer puede hablar a la congregación, pero no puede hablar en la.
Él la es murmurando, preguntando a su marido. No, pregunta en casa, un segundo, ya va, tiene tiempo para aprender. La mujer de Corintio es una mujer ignorante, es una mujer analfabeta, es una mujer que no es instruida. Los hombres tenían derecho a la instrucción bíblica. Para los judíos la mujer era algo menoscabado, algo despreciable. Hay escritores judíos que hablan terrible del contexto histórico-cultural de Jesucristo, que hablaban terrible del contexto histórico-cultural de la mujer, que consideraban la mujer como una especie subhumana, que descendientes del mono incluso. Para los tiempos de Cristo, esos son escritores judíos. Acompáñenme por favor en Efesios capítulo 4, vamos a ver el tema de los ministerios, verso 8 en adelante. Efesios capítulo 4, verso 8 en adelante. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Alguno dirá, vio, los dones están dados a los hombres. Un segundo. Cuando la Biblia quiere diferenciar entre el hombre y la mujer, en términos plurales, usa varón. Y cuando quiere diferenciar en el término mujer de un hombre y una mujer, usa la palabra mujer, dama. Pero cuando quiere la Biblia hablar de los dos, usa esta palabra, andropos, que significa hombre. Entonces andropos habla de todo el género humano. Por ejemplo, al hombre que pecare se morirá, que es el sexo masculino. Si las mujeres pecan no mueren. No, porque entendemos que hombre, andropos, es un género que toca el género humano, no hace distinción de sexo. Si acá la Biblia quisiese hablar que el único que tiene derecho a ministerio, diría el texto así: y dio dones a los varones, pero no dice a los varones, dice y dio dones a los hombres. Y subió, sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra, y descendió ese mismo que constituyó los cielos, así mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A quiénes? A los hombres y mujeres. Entendamos que los hombres son iguales y las mujeres son iguales delante de Dios. Es el mismo Cristo el que está en una mujer que el que está en un hombre, y se manifiesta exactamente igual. Y eso tiene mucha coherencia con lo que dice la misma Biblia en Hechos capítulo 2. Acompáñeme por favor en la profecía de Joel. La profecía de Joel, debemos preguntarle si es exclusivamente esta manifestación de Joel para los hombres o hombres y mujeres. Acompáñeme en las escrituras de la Biblia, en el versículo 16 en adelante. Profecía de Joel. Esto se va a cumplir y fíjese lo que dice esta profecía. Mas esto es dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestros ancianos, no dice así, vuestros hijos y vuestras hijas, ay, mujeres, niñas, vuestros hijos, ni siquiera niña, porque una hija puede ser grande, una mujer grande. ¿Qué dice? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Anote eso. Hijos, hombres y mujeres, hijos e hijas profetizarán. Desde la primer parte de la profecía, inicia con igualdad de géneros, igualdad de ministerios en el nivel profético. La profecía mayor es predicar la palabra, enseñar. Eso nadie lo va a discutir. Y acá está diciendo las escrituras que profeticen hombres y mujeres. Sigamos leyendo. Daré... vuestros ancianos soñarán sueño. Observe que acá ancianos es un género ambiguo. No habla de ancianos y ancianas. Cuando se habla de ancianos, acá habla de gente de edad. Su gente de edad, sus viejos, tendrán sueños. Y viejos habla de hombres y mujeres. Si tenemos un grupo de 3 mujeres y 4 hombres, y ese grupo decimos, hay un montón de viejos. Estos viejos, o en los términos bíblicos, estos ancianos profetizan. No nos referimos a estas viejas y estos viejos, o estas ancianas o estos ancianos. Uso la palabra vieja o viejo sin ningún despectivo, sino hablando del concepto de edad, para los que por ahí le pueda resultar ofensivo la palabra viejo. Estamos hablando de gente de edad. Estos mayores, ¿no es cierto? Nos referimos a hombres y mujeres. Volvemos. Vuestros desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas, hombres y mujeres, siervos y siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu, y ambos, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Profetizarán.
Es indiscutible que la Biblia en aspectos ministeriales no hace diferencia entre el hombre y la mujer. La diferencia está marcada solamente en aspectos de cabeza o de autoridad o liderazgo en ámbitos conyugales. Acá algunas de las preguntas que hacen algunas personas. Muéstreme un solo texto donde haya una pastora. No, porque para los contextos culturales es obvio que ya hemos visto que la mujer está siendo menoscabada. Es como si me diga, muéstreme un texto donde se prohíban los esclavos. Misma pregunta podría ser, yo podría tener esclavo y decir, ok, muéstreme un texto donde los esclavos están prohibidos por Dios. No están prohibidos por Dios. ¿Pero qué? ¿Por eso yo voy a usar así la Biblia para justificar que hoy tengo esclavos? ¿O voy a usar así la Biblia para justificar que las mujeres son menores? ¿O hago machismo o discriminación de sexo? Por supuesto que no. Acompáñeme por favor en unos conceptos para ir cerrando. Quiero saber cuánto tiempo vamos, hora 5 minutos de tiempo de grabación. Pensé que me iba a demorar más, pero he ido bastante rápido en este concepto. Debemos entender que han habido errores y pueden haber errores muy feos. Uno de los peores errores lo hizo los Marion Branham, quienes hoy han salido a la secta de los branhamistas. Empezó a hablar de que la mujer era una creación inferior, era algo menor, era un problema, al punto que hablaba despectivamente de las mujeres. Branham se pervierte de la enseñanza divina, se pervierte de la Biblia, e hizo una doctrina totalmente machista, una totalmente antibíblica y una doctrina totalmente herética, totalmente carnal. En algunos aspectos, si yo digo, escuche bien, si yo digo que una mujer cristiana, cuando está Cristo en su vida, puedo caer en la blasfemia del Espíritu Santo, haciéndola menor, diciendo que una mujer que sirve es una blasfemia de Dios, y eso es demoníaco, que hay un espíritu de demonio, porque no sea que en esta mujer haya el Espíritu Santo y le está dando crédito a lo que está haciendo el Espíritu Santo de una mujer, a un demonio, y eso sí es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin duda las doctrinas de Branham han cometido, no sé si blasfemia contra el Espíritu Santo, pero indefectiblemente es una herejía totalmente carnal, y lo puedo decir abiertamente, como todos los branhamistas que siguen a los errores y enseñanzas de Branham. Respecto a las congregaciones que de alguna manera siguen interpretando, porque yo sé que hay congregaciones que están en un contexto sociocultural machista, no voy a encerrar a todo el mundo en la misma bolsa, pero hay sociedades como algunos grupos mexicanos, algunos grupos argentinos y chilenos que son muy machistas, también como los gitanos o bolivianos, generalmente donde la mujer no tiene tanta libertad, aunque hay presidentes, pero sí sigue habiendo un machismo social. Yo creo que hay un problema social. Tal vez no estamos en tiempo de esclavismo ni en tiempo de hoy como la Biblia machistamente, pero si por ejemplo tuviésemos que hacer doctrina en pueblos afganistanes, en pueblos musulmanes, la mujer va a tener que respetar la posición que tiene legalmente de la sociedad, y está claro que ahí la Biblia sí lo toca así de esa manera, no va a enfrentar el tema en pueblos musulmanes, porque me haría al musulmán y dejaría que la mujer use su cofia, pero que su alma se salve y ganar a todos los musulmanes. Obviamente que poco a poco los musulmanes irían cambiando por causa del evangelio. Este es un ejemplo puntual, como también puedo hablar de que en algunas colectividades en Latinoamérica, gitanas o bolivianas o de etnias o incluso indias, se dan un aspecto donde sí hay un machismo total, donde la mujer cumple un papel social muy inferior por el hombre. Entonces no voy a ir en contra a chocar con ellos en eso. Mi intención es ganarlos para Cristo, obviamente que no chocaría con ellos. Si tuviese que predicar en congregaciones de la Iglesia de Filadelfia, respetaría sus doctrinas, en algunas de ellas, por supuesto, porque no todas las doctrinas son iguales, y obviamente para mí no sería un problema la supreditación que tienen sobre la mujer, aunque ellos lo interpretan así, aunque por ahí con la Biblia se quedarían atrás, ¿no es cierto? Pero para mí habría mucho más cosas interesantes que enseñarle a las congregaciones, como también en Norteamérica, que se cree un país sumamente desarrollado, sumamente intelectual, a un nivel cultural mucho más grande, pero también en unas congregaciones de corte machista. Esto ocurre, esto es en toda parte del mundo. El machismo no es algo que ha sido extinguido en toda una sociedad completa. Yo no sé si habrá sociedades, deben haberlas probablemente. Canadá, a punto que sea una de ellas, Finlandia y países así, pero son muy pocos, contados con los dedos, pero no es la mayoría del mundo. Esa es la realidad.
También hay machismo dentro del matrimonio, aunque el hombre es autoridad, pero ya hay un concepto de amor que ella es carne de mi carne, y así como Cristo amó a la iglesia, se nos enseña a amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces tampoco hay una especie de patriarcado masculino del hombre y la mujer es una simple sirvienta, un trapo que hace una sirvienta más, ¿no? No, eso no existe, no puede haber. Finalmente, la experiencia, no hacemos doctrina de la experiencia, esto es importante, pero la experiencia debe confirmar la doctrina. Podemos nombrar muchas mujeres a lo largo de la historia que se han confirmado que Dios se manifiesta en las mujeres y que Dios ha usado a mujeres. Finalmente, la doctrina machista no es una doctrina práctica, hay doctrinas que es falencia. ¿Por qué no es práctica? Explico. Supongamos que una mujer va con su marido, van los dos, una pareja, pero su marido tiene una enfermedad y muere. Y en esta colectividad, en esta sociedad, en esta cultura, la única cristiana es ella, y esto se ha dado. Entonces la mujer no le puede enseñar a los hombres, la mujer no puede empezar a pastorear, porque la Biblia enseña que todos los hombres, y esto es importante, el mandato, la gran comisión, escuche bien, la gran comisión, Mateo 28, y esto es para hombres y mujeres, Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cómo? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces las mujeres no tienen que discipular, ¿o sí? Sí, mujeres discipulan. Porque todo el que quiera ser seguidor de Cristo se nos ha mandado a predicar el Evangelio, bautizar el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y a ser discípulos. Entonces una mujer no podría evangelizar, o podría evangelizar, pero no podría bautizar, no podría imponer manos, no podría pastorear, no podría discipular. Entonces predica a Cristo, que acepten a Cristo y que los ayude quien pueda. Por lo tanto, una doctrina machista no es práctica. Alguno dirá, pero hermano, se está yendo al extremo. Claro, me estoy yendo al extremo, ¿no? Cuando por ahí el machismo creo que se va al extremo. Lo hago con humor, por favor, tómelo en buen sentido. Lo único que me interesa es defender lo que dice la Biblia. Aunque respeto postura, pero si alguien quiere tener, obviamente, una charla bíblica a este tema, la Biblia debe ser la única y la máxima respuesta. Otros ejemplos absurdos que se han puesto para defender el tema es lo que se enseña a Timoteo. Dice que el obispo sea marido de una sola mujer, ¿no? Y si una mujer, ¿cómo se aplica eso? Claro que la pregunta es absurda, la premisa es absurda, porque si decimos que si hablamos de un contexto donde solo los hombres tenían, en el contexto judío, Timoteo, los maridos que sean hombres de una sola mujer, está claro que la mujer tendría que ser marido de un solo hombre, pero ¿por dónde la Biblia lo dice? Bueno, la pregunta es muy infantil y muy absurda para poder argumentar algo que la Biblia no dice, ¿no? Que las mujeres no tienen derecho al ministerio. Está claro que ya en aspectos puntuales, un hombre no le va a enseñar a una mujer a cómo ser una buena mujer, porque no es hombre, no es mujer, es hombre. Está bien que una mujer no le va a enseñar a un hombre a ser marido porque no es mujer. Obviamente que hay enseñanzas alineadas que se pueden equilibrar y se pueden dar mejor desde gente de la experiencia, pero exhortación cualquiera puede exhortar, hombre y mujer. Y por lo tanto, cuando despreciamos a una mujer, no estamos despreciando a la mujer, estamos despreciando a Cristo. La pregunta ¿es Cristo menos Cristo dentro de una mujer? No, nadie diría eso, nadie está diciendo eso. Pero al fin y al cabo no lo dicen, pero creo que hay doctrina que lo terminan diciendo. Cristo dentro de una mujer es menos Cristo. El Espíritu Santo dentro de una mujer es menos Espíritu Santo. Y Dios dentro de una mujer es menos Dios. Porque hay cosas que no puede. Entonces hay cosas imposibles. Dios es un imposible para la mujer es un imposible para Dios. Nadie estaría dispuesto a decir eso. O que a veces no se dice abiertamente, pero hay doctrinas que de alguna manera lo demuestran. Mis hermanos, esta es la parte donde abro el canal para que ustedes hagan sus comentarios. Tengo una lista enorme de grandes mujeres de la Biblia. Sara, Rebeca, Raquel, María, Ana, la hija de Pedro. Han habido reinas como la Esther, Débora, una jueza. Bueno, la lista es larga, ¿no? Pero creo que después de lo dicho, está de más. Que el que tenga oídos, escuche lo que dijo el Espíritu a la iglesia esta noche. Me quedo a la escucha. Adelante, el que quiera impartir un comentario. Soy todo oídos. Cambio. Profe, era Gálatas 3:28 era el capítulo que habías dicho, ¿no? Correcto. Siempre que hablamos de la carta de igualdad es Gálatas capítulo 3 verso 28, mi hermano. Cambio.
gracias a Dios porque esto es verdad. ¿Será posible que Cristo está reducido en una mujer? No, como igual, el espíritu obra igual. La mujer está con el hombre. El espíritu no hace diferencia, pero el hombre sí hace diferencia. Ahí está, hermano de los digo, excelente mensaje, gloria a Dios. Pues mis hermanos, este es mi comentario, estoy de acuerdo, cambiado. Amén, profesor, pues estoy de acuerdo también, gloria a Dios, aleluya, ya que, pues, bendito sea el Señor aquí en mi pueblo, aquí en Michoacán, hay mucha gente todavía, muchos que oprimen a las mujeres, incluso, no se diga Oaxaca, que todavía las venden. Tal vez no tenga nada que ver, pero si me lo permite, es una gran bendición, créame que yo le pediría de favor, pero me dijo usted que lo puede descargar por internet, ¿verdad? Es que fue muy rápido, no alcancé a apuntar todos los versículos, pero gloria a Dios, ahí estaré al pendiente, y si no, pues les mandaré pedir una copia. Bendiciones para todos y muy bueno esto de la mujer. Muchas gracias y bendiciones, cambio. Así es la palabra que ha dicho el hermano profesor. Yo lo firmo, la palabra que ha dicho el profesor, que Dios le bendiga. Amén, es así. Cambio. Amén, Dios te bendiga, hermano. Hermano, te saluda el hermano Carlos del Salvador, Centroamérica. Es una enseñanza muy buena y muy apegada a los tiempos que estamos viviendo. Pertenezco a una denominación en donde hay mujeres pastoras y lo hacen muy bien. Y la verdad es que me quiero descargar el tema. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches, a ver, soy el hermano Samuel, de aquí de España, siervo de Jesucristo. Bien, he estado escuchando y haciendo un gran esfuerzo, porque ya a estas horas de la noche ya estoy un poco con sueño, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo y para mi punto de vista, ha sido un tema muy llevado a tu terreno, compañero. O sea, ha sido llevando el tema hacia lo que tú pensabas. O sea, has ido adaptando la Biblia a lo que es tu pensamiento y adaptando la Biblia a estos tiempos feministas. ¿Por qué predica la mujer actualmente? ¿A raíz de qué? De un movimiento feminista. Yo te podría dar versículos argumentando en contra de tu estudio. Ahora mismo no puedo porque estoy un poco con sueño, como vengo diciendo, hermanos. Pero bueno, si te interesa, pues yo me ofrezco voluntariamente para el día que tú me pongas en el canal. Yo te ofrezco un estudio contraargumentando lo que tú has expuesto esta noche. Porque la Biblia, te voy a dar el verso que tú has nombrado en 1 de Corintios, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Tienes dos alternativas. Si tu iglesia es iglesia de los santos, las mujeres tienen que callar y preguntar en casa a sus maridos. Y si es soltera, pues lee Timoteo, que dice: las ancianas enseñen a las jóvenes. Esa sería una buena vía, preguntar a una anciana en la iglesia. Pero bien, tendrías otra segunda alternativa, que es la que estás optando, y es decir que es una escritura o un texto bíblico para esa época. Y entonces lo que estás haciendo es decir que para aquella época había un parámetro o una dirección. Bueno, muy largo el comentario. Disculpa, hermano. Pero realmente no estarías tú también manipulando la Biblia. Por lo que yo veo, el hermano ha ido leyendo el contexto y no veo ninguna manipulación. Ahí la que cambió. A ver,
Yo lo que no entiendo, hermanos, con todo respeto, si me cortáis yo no puedo terminar. Estoy terminando porque estoy con sueño, como os digo, hermanos. Entonces, bien. La otra opción sería decir que ese texto es solamente para esa cultura y ese tiempo. Con lo cual, estás diciendo que para un tiempo es unas normas y para otro tiempo es otras. Cuidado. A ver quién es el que malinterpreta la Biblia y el que hierra. Cuidado, hermanos. Bueno, que Dios os bendiga, compañeros y compañeras. La gracia de Jesucristo sea con todos ustedes. Y lo dicho, hermano Rodrigo, soy el hermano Samuel, siervo de Jesucristo, y cuando quieras, yo me ofrezco voluntariamente a darte un estudio y a todos del canal completo, argumentando que la mujer no puede predicar ni enseñar. Bendiciones para todos y para todas. No, bendiciones a usted, mi hermano. Sí, me parece bien su comentario desde la óptica que usted y el enfoque que le está dando, pero yo le hago dos preguntas simples y esta se la dejo para que usted la analice, no que la responda ahora. Entonces usted puede seguir teniendo esclavos, si esto es lo que me dice, entonces hoy puede seguir legislando teniendo esclavos. Y lo segundo, hasta donde yo veo, Gálatas capítulo 3, verso 28, no sé, pienso que eso es sumamente claro. Y por otro lado, está bien claro que eso está aplicado a un contexto conyugal, eso es importante. Lo que le ofrezco a mi hermano es un debate. Acá se hacen muchos debates. Este debate puede ser si la mujer o no puede predicar. Puede traer dos consiervos más, tendrían 30 minutos de exposición por lado, 30 minutos nosotros expondríamos por este otro lado. Habrían 15 minutos de preguntas y respuestas, habría una réplica de 10 minutos y posteriormente se podría hacer, ¿no es cierto?, un cierre y habría una moderadora. Quien dirija la charla, que tenemos una moderadora. Eso sí queda abierto, la propuesta me responde una alerta, me envía una invitación y accede al debate, puede venir solo con otros hermanos, obviamente esa sería la pactación, puede estar solo, acá tenemos la costumbre de poner 1, 2 o 3 en cada de estos debates y no tendríamos problema en debatirlo así de esa manera, a ver qué tanto podría sostener con la Biblia los argumentos que dice sostener, ¿no? Porque en lo que acaba de expresar ya por lo menos ha declarado 3 o 4 errores. Está contradiciendo Gálatas 3 y segundo que usted seguiría teniendo esclavos sin problema. Ahí tendría algunos conflictos para que solucione. Así que le dejo abierta la invitación, yo acepto las invitaciones. Claro que fuera un debate. Si alguien más quiere seguir comentando, adelante. Si el hermano me quiere responder, me envía una alerta y organizamos el debate y lo publicamos en línea. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Walter Pérez, soy argentino, pero siervo del Señor en México. Fui invitado a esta charla, a este taller que se brindó y pues supuse que se iba a plantear estas controversias de alguna u otra manera. Me gozo en el Señor con los que participaron y dijeron que aceptaban lo que Dios estaba mostrando bíblicamente. Como siervo del Señor, yo lo que quiero dejar en claro es mi posición. Estando en Argentina, fui enviado a México, pero la palabra vino, como decía nuestro hermano, a través de una profeta, cuando yo ni siquiera sabía que era una profeta, que era el ministerio profético y que una mujer podía ser usada por Dios con palabra profética. Estando en México, Dios me lleva a su servicio como pastor y hoy por hoy tengo una líder profeta, justamente a quien doy cuenta. Hola, amén a esa palabra. Por favor, no pisadme. Por favor, el Ramón de Latina, si está por ahí, que me conteste. El Ramón de Latina, que me conteste, por favor. Hermano, envíense banderitas y pónganse en contacto por interno. Pisaron a Walter. Walter, adelante y bendiciones. Bienvenido al canal.
Dios le bendiga. Pues simplemente para hacerla rápido, yo sirvo al Señor y más allá de las escrituras que se comentaron y que me gozo en el Señor por la invitación que me hicieron para escuchar este taller, yo opino que sobre todo hay que escuchar la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Y si hoy a mí me muestra Dios a través del Espíritu Santo que Dios usa a hombres como usa a mujeres, Él no hace excepción de personas, y bendito sea el Señor por eso, porque la diferencia justamente en muchas situaciones de la vida han sido distorsionadas por hombres, y Dios usa a la mujer en este tiempo tal cual como lo hace con los hombres. Yo le doy gracias a Dios por este hermano que brindó este taller, y bendiciones a todos. Esa es mi observación. Contento de que me hayan invitado a este canal, la congregación, para escuchar sobre este tema, pero me paro en la posición donde se para la palabra. Digamos que nuestro hermano Samuel, pues me gustaría estar también el día que nuestro hermano Samuel tiene digamos que el debate. Me gustaría estar allí, porque la verdad que yo me paro donde la palabra se para, porque la palabra es así, dice el Señor. La palabra de Dios siempre viene al profeta, ¿ve? Y como la palabra siempre viene al profeta, pues deberíamos dejarla como está. No deberíamos interpretarla nosotros, porque la Biblia dice que Dios es su propio intérprete. Mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Pues espero que me inviten también cuando tengan ese debate. Cambio. Sí, mi hermano, el debate si el hermano me manda una alerta y charlamos por interno al profesor de teología o a este usuario profeteo, ahí coordinaríamos hablarmente del debate, siempre con normas de respetos y sobre todo para investigar el tema. Obviamente que por ahí los debates se vuelven un tanto ácidos, por las preguntas son duras, ¿no? Pero siempre el respeto es una primordial en el canal. Así que sí, se envía invitaciones a todo el mundo. El último debate fue con un grupo de católicos que hicimos un debate y bueno, lástima que el hombre no quiso debatir mucho, pero sí vamos a avisar, no se hagan problema. Adelante los últimos comentarios, pulsen ahí y cerramos el audio. Doy unos minutos más para que todos hagan sus comentarios. Adelante, cambio. Muchas gracias, mi hermano, que el Señor Jesucristo le bendiga. Le habla Miguel Alemán desde Colombia. Vamos, hermanos, pues créanme que estoy en ansias para que se lleve a cabo ese debate y seguirme gozando en la presencia de mi Señor Padre. Pues estamos aprendiendo día a día. Bendiciones para todos. Estoy a la escucha. Cambio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando esta charla. Esto va a ser subido a YouTube. Tiene que buscar La Mujer y el Ministerio. Así se va a llamar el audio cuando se suba. Lo va a poder encontrar en el perfil, en la página también de YouTube, que es Teología Avanzada, en Face Teología Avanzada, en mi perfil personal, que es Rodrigo Holguín. También lo puede encontrar en la página web teologiaavanzada.org, que es una página online para discipulado y una escuela de teología online. Y obviamente, Dios mediante, lo vamos a volver a repetir acá en el canal, ya un poco editado, el tema de los silencios y el corte que hubo ahí, el bache, ¿no es cierto?, cuando se me cortó el internet. Un fuerte abrazo, bendiciones a las personas que están escuchando este audio. Lo invitamos a que bajen la aplicación de Sello, busquen nuestro canal La Congregación y sean parte de diferentes grupos de personas que estamos estudiando las palabras seriamente y haciendo una clara interpretación de las Escrituras. Muchas gracias y bendiciones, el Señor le bendiga, y no se olvide que al quien el Hijo libertare, verdaderamente os libertará. Y Él es nuestra bendita palabra. Damos gracias y bendiciones. Cambio y fuera.